Ok, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos ayudes en esta reflexión, en este estudio de tu palabra, para que nos guíes, nos guardes, y nos ponemos en tus manos, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Gracias por el privilegio de poder tener tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, espero poder terminar con el capítulo 24 de 2 Samuel hoy. Y el otro día habíamos estado viendo cómo David, debido a su soberbia en el fondo, había triunfado sobre todos sus enemigos, estaba en paz, pero era como que quería más aventuras. Y quizá estaba midiendo alguna tribu vecina como para atacarla y anexarla a él. La cuestión es que mandó a hacer un censo. Y el censo habíamos visto que siguiendo lo que la propia Biblia enseñaba, a Dios no le agrada que contemos nuestro poderío, y menos de personas. En Deuteronomio habíamos visto que Dios decía que Israel era suyo, no era de David. Entonces David no tenía derecho a contar a los israelitas, y si los contaba tenía que haber pagado. Tenía que haber pagado medio ciclo de plata, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué significaba? Que si David los iba a contar, los tenía que considerar a todos iguales, mujeres, hombres, no importa la edad, todo el mundo es igual ante la ley, sería, igual ante Dios. Pero las razones de David no fueron las mejores del mundo. Esto lo habíamos visto la vez pasada. Ahora aparece en el relato, versículos 3 y 4, que Joab, que era su general, que era un hombre que la verdad la tenía bien clara en un montón de ocasiones, ¿no? Se acercó y le dice, ¿por qué vas a hacer esto? Esto es un pecado, está mal, pero la orden del rey pudo más que Joab. Entonces Joab hizo lo que el rey le mandaba y dio cuenta del número del pueblo a David. Pero los argumentos de Joab eran interesantes porque tenía el mejor interés para con David, el pueblo lo tenía en mente, y discretamente Joab trató de influir sobre su líder, pero incluso sutilmente le dijo, no son todos estos siervos de mi Señor, ¿para qué procura? Va a ser para pecado Israel. Es decir, evidentemente él se daba cuenta que este era un tema de orgullo. Y habíamos dicho cuántas veces en nuestras iglesias se ha puesto de moda el modelo empresarial para manejar la iglesia, donde los números cuentan, y entonces el tema es saber cuántos miembros tengo, cuántos diezmos tengo, cuántos bautismos hago, y mido el éxito de mi iglesia, remarco la palabra mi iglesia. Ojo, yo caí en esto también, hace 30 años. Es decir, estaba de moda, todos lo hacíamos, era lógico. Entonces, uno empieza a ver cuántos miembros tengo o tenemos, cuando en realidad el pueblo que se congrega en una iglesia le pertenece a Dios, no le pertenece ni al pastor, ni a la iglesia, ni a la denominación. Esos son hijos del Señor, no nuestros. Entonces, ese orgullo que nos mueve, esa necesidad de saber cuánta fuerza tenemos, era el punto que marcamos como enseñanza para este criterio empresarial de iglesia. La iglesia las hemos convertido en empresas, mucho más que en iglesias, ¿no? Entonces, del versículo 5 al 9... Disculpa, Aldo, disculpa que acote algo, porque ahí se corre el riesgo de decir,
sentimos o es tiempo de hacer determinadas cosas, veamos si tenemos fondos, vamos a emprender tal cosa. Hay cierto ambiente, entonces tenemos el liderazgo, porque creo que si bien está bien tomar determinadas precauciones, pero también si Dios dice algo y uno no encuentra un peso en la caja y el Señor dice, tirate a la pileta, y bueno, vamos a tener que obedecer, Sin ¿no? duda, sin duda. Lo que pasa es que muchas de las, digamos, de las mediciones que se dan hoy en día en la iglesia tienen que ver, de nuevo, con el modelo empresarial de iglesia que hay en el mundo evangélico. Yo recuerdo cuando estuve en Ciudad del Cabo, conocí al obispo o al arzobispo anglicano de Mozambique. Y el hombre, un hombre de unos 40 y pico de años, 40 y largos, estaba revolucionando realmente Mozambique, pero la enorme mayoría de iglesias se reunían abajo de los árboles más frondosos. No había templo. Él cuando iba se trasladaba de un pueblito al otro en bote a través de los ríos, porque no había medio de transporte. La cuestión es que estaba dando vuelta un hombre muy evangélico, un anglicano evangélico en serio, y estaba dando vuelta la cantidad de gente que se acercaba en las tribus a través del sistema. ¿Cuánto costaba mantener eso? Prácticamente nada. Pero nosotros hoy en día en nuestras iglesias tenemos que hacer cálculos, por ejemplo, de dinero, para ver si cambiamos las sillas, para ver con qué pintamos o hacemos cortinas, si tenemos equipo de audio. Hay que comprar un equipo de audio que sale miles de pesos. No estoy criticando que se haga, pero estoy diciendo cuáles son nuestras prioridades. Y muchas veces la iglesia evangélica hoy en día como prioridad tiene el modelo comercial y no el modelo evangelístico. De un Pablo que iba caminando, recorriendo y predicando a medida que caminaba. Nunca tuvo iglesia propia. Pero vos estás hablando de modelo evangelístico, pero yo no me acuerdo si era George, no era George Mueller, alguien en Inglaterra que tenía orfanatos, que él decía, yo no voy a estar pidiendo dinero a nadie, yo me voy a arrodillar y si la obra es del Señor, el Señor va a proveer, y él lo que pedía, dice que una vez del palacio del rey llegaron un montón de camiones con medialunas porque a los reyes nos quisieron, y ese día tuvieron pan, medialunas en los distintos orfanatos. Entonces, vaya si eso no. Creo que otro también era el de la universidad en Estados Unidos, Oral Roberts, ¿no? Que también él decía, no voy a pedir cosas, sino que clavan sus rodillas y empiezan a golpear las puertas del cielo. Eso rompe, sí, nosotros sabemos bíblicamente y todo lo demás. Tenés a Felipe que estaba en un tremendo momento y el Señor lo toma y lo lleva. Si le hubiera preguntado, anda ahora y para encontrarse con el etíope, ¿no? Va a decir, no, pero acá está la movida. ¿A quién voy a encontrar allá? Y el Señor el plan del Señor, mucho más grande que el nuestro, iba a ser la puerta para otra zona grande, ¿no? O sea que cómo el Señor rompe estructuras, nos debe romper estructuras en nosotros, mejor dicho. Es que el tema es cuántas iglesias conoces que tengan ese tipo de fe. Es decir, yo coincido plenamente contigo. Recuerdo cuando en la iglesia de Olivos empezamos a crecer y levantábamos la ofrenda y, digamos, permítame decirle así, el versito que
se decía habitualmente, lo cambiamos y empezamos a decir, mire, si usted no es miembro de esta iglesia, le pedimos por favor que se abstenga de dar nada, porque este es un privilegio que tenemos los miembros de esta iglesia. Y cuando lo planteamos, me miraron raro, pero la verdad es que nunca faltó nada. Al contrario, a partir de ese momento llegaban más ofrendas. Y yo no me puedo considerar un tipo de demasiada fe para hacer eso, Sandra, ¿qué estás diciendo? Nosotros también abrimos un orfanato y empezaron, un miembro donó el terreno y después empezaron a poner dinero los miembros de la iglesia y logramos armar algo que funcionaba y funcionaba bastante bien. Pero estábamos siempre ahí justo en el borde, en el límite. Pero intentamos un montón de cosas y no funcionaron. Dijimos, vamos a traer un coro que venía de una iglesia de Estados Unidos para que cante en la escuela San Andrés y la gente que pague una entrada a beneficio del orfanato. La gente fue, pagó la entrada esa, y cuando hablamos con el coro y le dijimos, bueno, esto es lo que recaudamos, nos dijeron, no, esto no alcanza, nos tienen que dar tanto. Y no me acuerdo, pero creo que hicieron juicio esa iglesia, ese coro de una iglesia evangélica de los Estados Unidos, para cobrar el caché que ellos tenían. Y nosotros no lo teníamos. Le dimos todo lo que habíamos recaudado para el orfanatorio. El modelo corporativo que existe en muchísimas iglesias va absolutamente en contra de la fe. Entonces, el tema que yo estoy planteando acá es, fíjense cómo manejamos los números. Aldo. Sobre todo estos sinvergüenzas contadores que hay dentro de la iglesia, que son peligrosísimos. Ahora empieza a hablar el contador. Son terribles esos, son los peores. Ahora empieza a hablar el contador. Yo entiendo la comparación entre un modelo corporativo que pierde la visión evangelística, pero también, y lo sostengo y lo enseño cuando doy mayordomía, a la necesidad de que la iglesia tiene que estar ordenada, tiene que estar acomodada, equilibrada, se tiene que entender lo que está pasando. Lo que a mí me ha gustado mucho de este capítulo, que lo pensamos el otro día, es decir, en realidad David estaba midiendo su fuerza. Y ahí sí se me clavan un montón de espinas, ¿no? Estamos terminando de construir, qué bueno, y siempre uno mide, se ve, es natural, te lo diría, es natural sentarnos a tomar un café. ¿Cómo va tu iglesia? Oh, ya tengo tantos miembros, oh, tuvimos tantos bautismos. O sea, es natural, es cultural y a veces nos patinamos rápidamente, pero creo que tiene que haber un orden. El problema acá en David es que se le escapó el corazón y se lo advirtieron y se le siguió escapando. O sea, necesitaba cerrar esto, decir, llegamos a tanto. Algo en su ser tenía. Y estamos hablando de un tipo con el corazón de Dios, ¿no? O sea, no creamos, estamos acá 8 personas hablando, que no nos sucede a nosotros, que son otras iglesias, que son las de Estados Unidos. Es lo que nosotros vivimos, porque si no, ya hubiéramos cambiado nuestro entorno. Sin embargo, son nuestras luchas. Totalmente de acuerdo. Yo acá estoy adoptando el rol de Joab. Claro. Es decir, advertir a los que quieren ser líderes, cuidado con caer en el pecado de David, porque lo tuvo que pagar caro. Es tomar en cuenta que a Dios no le gusta que estemos midiendo nuestras fuerzas. Entonces la gran pregunta que yo tengo que dejar así, como parte, digamos, de la enseñanza de este capítulo, es, ¿estás entrando en esta o no? O cuidado con caer en este pecado.
porque para Dios es un pecado. Punto. ¿No? ¿Me permitís Sí, cambiar la pregunta que hay que hacerse? sí. Yo les diría, ¿cómo salimos de esta? ya, ya estamos adentro de este concepto. O sea, Claro. Bueno, por eso es las- que me interesaba mucho completar hoy este capítulo. claro. Porque, Estuvimos la semana pasada, Aldo, en una reunión especial que organizó el gobernador para la Iglesia Evangélica en Córdoba, porque el gobernador firmó un decreto donde ahora las iglesias evangélicas ya no necesitan ser más ni fundaciones ni asociaciones civiles, sino entran como entidad religiosa y han sido reconocidas por el gobierno de Córdoba en cuanto a su inscripción en la Inspección de Justicia, lo cual es una lucha de 40 años que hoy se hizo realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, y estuvo el protocolo gubernamental, y está. Es parte de lo que sucede. Sin duda, Analia me decía, ¿cómo lee esto? Y, y teníamos que estar. Era importante que la iglesia estuviera, que el gobernador hiciera lo suyo, que lo hizo bien, pero no dejó de ser un contexto político, ¿no es cierto? Y las iglesias cantamos, predicó, oramos, con el gobernador y todo, pero y también no deja de ser la cultura nuestra. eh, el gobernador nos predicó, o sea, sigamos la palabra del Señor, y sí, ¿qué querés que diga? Que no. Es bueno el pluralismo, y ¿qué quiere que diga el gobernador? Otra cosa no puede decir, ¿está bien? El gobernador. O sea, lo que también quiero decir es que nosotros vivimos culturalmente. Me parece que esto es muy, muy occidental, Aldo, también, ¿no? Es nuestra cultura. Yo no me puedo abstraer de ser contador cuando estoy en la iglesia. Entonces, todas estas cosas son puntos rojos, son lamparitas diciendo, ojo que acá es fácil patinar, ¿no? son semáforos naranja. Claro. Sí. Nosotros lo hemos vivido con Marisa en la época que estuvimos cerca de los puestos más altos y veíamos la obsecuencia del pueblo evangélico, especialmente de sus pastores, por estar cerca del político de turno. Desesperación por estar cerca del poder. Y es parte de lo que a veces tenemos. No digo que sean todos, pero lo hemos visto y a veces nos daba asco, ¿viste? Toda la semana nosotros recibimos 6, 7, 8 cartas para que se las lleváramos al presidente. Sí, sí. Entonces, es simplemente una nota de advertencia. Ojo, cuidado, que podemos caer fácilmente en esta. Y Joab le llamó la atención a David y dijo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Le puso el semáforo amarillo, ¿viste? O naranja. Y David le dijo, sí, adelante, hacelo. Y entonces él fue y lo hace, versículos 5 al 9, y resulta que hizo el censo y teóricamente aparecen 1.300.000 hombres de guerra entre las 12 tribus de Israel, reflejando un total estimado de población de alrededor de 6 millones, contando 4 por familia, ¿no? Por cada hombre armado. Dice 1.300.000. Ahora, en Primera de Crónicas 21:5, si después quieren revisarlo, dice que de Israel había 1.100.000 y de Judá había 470.000, lo cual da 1.570.000 en lugar de 1.300.000. Hay una pequeña diferencia. En realidad, es muy probable que las dos sean escritas con buena voluntad y alguna de las dos puede ser cierta o no. Pero había una cantidad de, digamos, de potenciales soldados en todo Israel y Judá importante, ¿no? Entonces, creo que lo importante no es el número, porque esto pudo haber sido también un problema de copia, de escritura, de quienes escribieron estas cosas. Entonces,
saltemos directamente. Se hizo, hay un número bastante altito, y vamos al versículo 10. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Después. Es como que la palabra de Joab se quedó dándole vuelta. Quizá fue a revisar el libro de Deuteronomio y vio que era cierto. Y entonces, mientras Joab recorría el país haciendo el censo, él se quedó pensando y reflexionando, tomándose el tiempo, y se dio cuenta de que había probablemente hecho algo más. Entonces David le dice a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Fíjense, vamos a ponerlo en términos personales. Uno toma una decisión que a todas luces no es, digamos, la que Dios nos hubiese permitido. Y yo después de reflexionar me doy cuenta que metí la pata. Entonces yo voy y me arrepiento, como hace David. Se arrepiente, Señor, reconozco. Me mandé una macana, he pecado gravemente, quita el pecado de tu siervo. Perdóname, Señor. ¿Cuántas veces lo hacemos con un montón de pecados? Hice muy neciamente. Es exactamente lo mismo. Entonces, David ahora veía que era su orgullo y todo lo que lo llevó a hacer este tipo de cosas. Entonces, Dios dejó que ese pedido quedara allí. Probablemente David dijo, bueno, con esto ya me libro, actué mal, Dios me va a escuchar, Dios va a hacer algo. Pero el versículo 11 dice que por la mañana, cuando David se levantó, le vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciéndole, es decir, Dios no le contestó a David, se había cortado la comunicación. Dios le comunica al profeta, al vidente. Ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, y escogés una de ellas para que yo lo haga. Entonces vino Gad a David, se lo hizo saber y le dice, te doy a elegir, ¿querés que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que haya 3 días de peste en tu tierra? Lo que le estaba diciendo, vos estabas en una posición de privilegio por ser líder y con lo lamento, Señor, no alcanza. Tenés que seguir mirando para adentro y saber dónde estás parado. Entonces te voy a ofrecer 3 cosas. Era una prueba para David. Pero no porque Dios no supiera dónde estaba parado David. Es para que David supiera dónde estaba parado David. Y le hace elegir estas 3 cosas. Entonces, fíjense, si elige la primera opción, 7 años de hambre, se iban a morir un montón de gente. Pero los ricos y los que se dieran maña iban a sobrevivir. Los que iban a morir eran los pobres, los más humildes, los más descartados de la sociedad. Porque Israel tendría que pedir ayuda con alimentos de otros lados. Pero eso iba a quedar en manos de los más ricos. Incluso para David y su gente y su familia y su palacio, no iban a tener problema, porque era David. Tenían riquezas, eran dentro de los ricos y iban a tener su porción asegurada. Si elegía 7 años de hambre, los que se iban a morir eran los más humildes. David, ¿qué opinas de esto? Segunda opción, que huyas 3 veces delante de tus enemigos. Así que te ataquen y va a significar la muerte de unos cuantos en Israel también, ¿sí?
Pero en la gran mayoría, ¿quiénes iban a morir? Los soldados. Iban a tener que pelear con enemigos de las naciones vecinas. Pero iban a morir los soldados e iban a quedar las mujeres y los huérfanos sin la cobertura del hombre. Y David era el rey, iba a estar protegido por sus hombres, probablemente no era él el que iba a morir, iban a morir sus hombres. Es decir, de nuevo iban a quedar desamparados mujeres y niños y los viejos, porque no iban a seguir teniendo la protección y el aporte que podían dar los hombres. Y el tercero es, bueno, que haya peste por 3 días en la tierra. Esto iba a significar también la muerte de una cantidad de gente. Pero en este caso, cualquiera podía caer por la plaga. Ricos, pobres, gente que fuera influyente, gente que no, el grupo de la realeza, gente común y corriente. Era igualitario para todos. Es decir, este era el único escenario donde David estaba a la par de todo el resto de su pueblo. Las 2 primeras hubiesen sido elecciones egoístas. La tercera era la única donde él no iba a ser lo egoísta que fue cuando mandó a hacer el censo. Era el castigo adecuado y iba a tener que ver gente morir por culpa suya, que yo creo que para una persona sensible como David iba a ser muy duro. Entonces, Dios quiso, le dice el profeta, pensá ahora y mirá qué voy a responderle al que me envió, a Dios. Dios quería que David usara al profeta como mediador y que le respondiera al profeta en vez de hablar directamente con Dios. Es como que Dios le había cerrado el canal de comunicación, le mandó uno accesorio. Bueno, a ver si te sujetás al profeta, vos, rey, pastor, gran persona. A ver si sos capaz de comunicarte conmigo a través de alguien inferior a vos. Y entonces David eligió los 3 días de plaga. Porque su seguridad personal y de su familia era la que iba a estar también en riesgo, al igual que cualquier otro. Entonces, Dios mandó esta plaga y murieron desde Dan en el norte a Beersheba en el sur 70.000 hombres. El número 70 es bastante redondito, ¿no? 7 por 10.000. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, bueno, basta, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo, de la ciudad de Jebús. Y David le dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Es decir, David se sensibilizó y se dio cuenta que estaban muriendo por culpa de él. Y entonces él intentó hacer algo, decirle, bueno, Dios, espera, no te la agarres con mi gente. Agárratela conmigo, yo soy el que me lo merezco. Yo y la casa de mi padre somos los culpables de todo esto. Como un verdadero pastor, se puso al frente y dijo, si alguien tiene que pagar soy yo, porque el orgullo fue mío, la soberbia fue mía. Entonces,
el profeta Gad vuelve a David, versículo 18, aquel día, y le dice, sube y levanta un altar a Jehová en el terreno de Arauna, de la ciudad de Jebús, Arauna. Subió David conforme a lo que había dicho el profeta Gad, de acuerdo a lo que había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Entonces salió, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti este lugar, para edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Es decir que Dios paró la matanza temporalmente, pero siguió probándolo a David para que David viera dónde estaba su corazón. Entonces le dijo, bueno, andá y construí un altar. ¿Dónde? Allá en tal lugar. Y allá se fue, se encuentra con el dueño de ese lugar. Y si uno chequea dónde quedaba este terreno de Arauna, y lo vemos en Segunda de Crónicas 3.1, Segunda Crónicas 3.1, nos cuenta que este terreno de Arauna, de la ciudad de Jebús, estaba en el monte Moriah. Y esto es todo un detalle. En el monte Moriah era donde Abraham había intentado sacrificar a su hijo. El monte Moriah es donde después va a morir Cristo. El monte Moriah tiene un significado absolutamente trascendente. Entonces Dios le dice, ¿querés pagar por tu pecado? Vamos al lugar donde se paga por el pecado. Monte Moriah. Ahí fue donde murió Cristo pagando por el pecado. Son pequeñas cosas que cuando uno las une, decís, opa, mirá cómo Dios estaba manejando la cosa 1000 años antes de que Cristo muriera en el monte Moriah. La misma colina donde Abraham ofrece a Isaac, Génesis 22.2, y la misma colina donde Jesús murió en la cruz, Génesis 24.14. Entonces, dice él, para comprar de ti este terreno, la era, es la palabra que lo traducen, a fin de edificar un altar a Jehová. Pregunto, ¿cuál es el altar a Dios? La cruz. Es la cruz. En la cosmovisión vamos a analizar muy a fondo este tema de la cruz, del madero en que es colgado Jesús. Entonces, David quería o quiso transformar el lugar, fíjense esto, que era una era el lugar donde la paja se separa del trigo. Es decir, la cosecha de trigo se ponía en la era y se tiraba al aire las semillas y el viento se llevaba la paja y lo que caía eran las semillas de trigo. El lugar donde se separa la paja del trigo, el monte Moriah, en Cristo, porque Cristo separa la paja del trigo. Ese era el lugar original donde Cristo es crucificado. Y se transforma el lugar donde se separa paja del trigo en el lugar de sacrificio de la adoración, porque ese lugar en tiempos de Salomón se convirtió en el lugar del templo.
Primera de Crónicas 21, 28. Entonces, Arauna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. Aquí están los bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna se lo da al rey. Y le dice: Jehová tu Dios te sea propicio. Le daba todo gratis. A ver, David, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pagar tu culpa con lo que otros pongan de su bolsillo o lo vas a pagar de tu propio bolsillo? Entonces ahí es donde el rey le dice a Arauna: no, por precio te lo compraré, porque no voy a ofrecer a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y compró los bueyes por 50 siclos de plata. Es decir, esto lo tengo que pagar yo. ¿Por qué? Porque yo fui el culpable. No voy a permitir que otro pague lo que me corresponde a mí. Por precio lo compraré, no ofreceré holocaustos que no me cuesten nada. Y el versículo 25 dice: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. El holocausto es para pagar por el pecado, la ofrenda de paz para volver a tener la relación con Dios. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es decir, David entendió que 70.000 muertos no habían pagado por su propio pecado ni el pecado de Israel. La expiación solo podía llegar a través de derramamiento de sangre. Los bueyes derramaron su sangre, al igual que el carnero que quedó atrapado con Abraham, o Cristo que paga con su sangre. Entonces, los holocaustos, lo quemado, era para expiar el pecado en lugar de, y las ofrendas de paz era para volver a tener comunión con Dios. Y termina diciendo: y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Primera de Crónicas 21, 26 nos dice que Dios mostró que había aceptado el sacrificio de David porque lo consumió con fuego del cielo. Es decir, que Dios de alguna manera honró el deseo de David de comportarse rectamente y de tener comunión con Dios, y respondió con una bendición divina, fuego purificador que vino del cielo. Pero de alguna manera el mensaje final de todo esto es darnos cuenta que no podemos pagar a través de otro, que el pecado tiene que ser pagado y que para Dios el sustituto es suficiente. Pero la cuestión es si nosotros entendemos qué representa ese sustituto. En nuestro caso, Cristo, entender a Cristo. ¿Vieron cuando participamos en la Santa Cena? Que dice: pero antes de tomarla, cada uno mírese a sí mismo, que no tome en vano el pan y el vino, sin comprender lo que eso significa. Porque son sustitutos, de alguna manera, que delante de Dios son válidos, pero la cuestión está en el corazón con que lo hacemos, ¿no? Así que me parece que esto era lo que faltaba terminar. ¿Cómo David, para confirmar su liderazgo, hasta el final tuvo que estar luchando con su ego, con su orgullo, con su soberbia, y cómo tuvo que darse cuenta que tenía que pagar por su propio pecado, y lo entendió todo. Le costó, era duro, ¿no? Como nosotros. Pero lo hizo.
pero lo hizo. Así que bueno, hasta acá llegaría lo que tengo para compartir. No sé si quieren comentar algo. Bueno, ¿algún comentario tenemos? Faltaba la tuerca final esta, ¿no? Uf, hay que repensarlo bien y meditarlo de ¿Se nuevo. puede aplicar esto de los pecados y errores de los gobernantes que traen maldición a la propia nación? Yo creo que sí. Yo me acuerdo Yo del creo que COVID, por ejemplo, discúlpame, te interrumpí. sí, sí. El COVID es algo que me quedó siempre, para mí fue algo espiritual, muy espiritual. Es más, hasta lo tomé como una dispersión de la iglesia. No nos metieron en la casa, o sea, nos sacaron de los templos para meternos en la casa y buscarnos en la casa. Esa es la interpretación que le dio en ese momento, que entendí que era así. Nos cerraron los templos, pero había que buscarlo. El que quería buscarlo el Señor había que buscarlo individualmente. Ya no dependíamos más del pastor o de la reunión, o tenías que buscarlo allí. Pero sin duda que ha sido para mí alguna maldición así para el mundo, ¿no? Una advertencia. Yo coincido, creo que fue permitido por Dios por un propósito muy especial en todo el mundo, pero fíjate vos que muchos de los que no acataron el quedarse en la casa y forzaron a abrir sus iglesias, no son muchos pastores, pero hubo muchos pastores, que forzaron a abrir las iglesias para que la gente vaya porque no podemos tener miedo, desafiando y para mí no interpretando lo que Dios estaba haciendo en el mundo en ese momento, con una demostración de suficiencia espiritual. A mí no me va a pasar nada. Y conozco muchísimos pastores evangélicos que se metieron en el movimiento antivacunas, que para mí es una barbaridad desde el punto de vista médico. Si hay algo que ha cambiado la salud mundial, son las vacunas, sin ponerme a defender si las vacunas de COVID traen daños o no, pero seguramente salvaron miles de millones de vidas, muchísimas, aunque en algunos casos las tomaron, es cierto, pero esto pasa con todos los medicamentos, siempre alguno tiene efectos secundarios. Pero los que pelearon más contra eso fueron muchos, yo conozco pastores incluso con los que yo tenía cierta amistad de otros países, que cerradamente se metieron en la defensa de la antivacuna, con lo cual seguramente trajeron muchos inconvenientes a muchos de sus miembros de la iglesia, por una presunta pseudofe superpoderosa. A mí no me va a tocar. Es para pensar, es para aplicar todo ¿Cómo? esto. Es para pensarlo, por lo menos, ¿no? No, disculpe, ¿no sería como algo, un estado de rebeldía? ¿Podríamos llegar a tomar algo en ese sentido de líderes un poco que no, justamente no siguen una obediencia? En relación a eso, independiente de la institución que no haya querido, no sé si no vacunarse, pero directamente armar un movimiento, no solamente antivacuna, convocando a las personas a ir a diferentes instituciones, no hablo propiamente de grupos evangélicos. Y conozco pastores de iglesias súper conservadoras y de iglesias súper emocionalistas. Es decir, no fue que hay un grupo especial. Es la rebeldía, es no tratar de interpretar qué está diciendo Dios con una epidemia mundial donde todo el mundo está siendo atacado. Claro que no había distinción. Justamente yo en ese momento tomé justamente eso. Que el Señor nos quería decir, soy todopoderoso. Mi soberanía es, o sea, acá no hay rico, pobre, no hay nadie que se vaya a escapar porque soy yo el soberano.
Era como un parate al mundo, donde el hombre cree que es el ser superior, mostrándonos su soberanía. Lamentablemente no todos han entendido eso. Pienso yo que ese es el mensaje más grande que el Señor, por eso permitió, porque si hubiera querido no hubiera pasado, me parece, ¿no? Mi punto de vista. Mil disculpas, pero José Luis y Ana conocen mi pensamiento y si yo me callo, me voy a me voy a sentir mal. Obligada, me vacuné 2 veces por el tema del movimiento. Pero ¿sabes por qué, Aldo? Porque yo desconfiaba, porque no desconfío de aquellas que han sido probadas y todo lo demás, sí, cumplo, pero con esto que fue como rata por tirante y entre a ver si que no me dé el COVID, pero esto hemos visto secuelas al toque, yo preferí, me jugué y dije, Señor, si me va a tocar el COVID, y bueno, pero no por temor a que no me toque, me voy a colocar algo que puede atentar contra mi vida, como acá la hermana del pastor, al toque de ponerse una de las tantas, se le inflamó así el brazo y terminó muriendo. Entonces, esa fue mi posición y me mantuve, digamos, porque no me quedó otra. Sé que Cristian, mi hijo, tiene también la misma posición tuya, pero preferí esperar. Disculpe, necesitaba decirlo, sí. Sandra, yo me di las 4 primeras dosis y hace 2 años que yo no me la doy más. Marisa se dio también las 4, pero a ella no le cayó bien y comenzó con complicaciones a partir de eso. Ahora, que haya respuestas negativas, permítame decir así, complicaciones, no le quita valor a que esa misma vacuna ha salvado millones de vidas que no llegaron al punto de muerte. Entonces, la cuestión es no tirar al bebé con el agua sucia. Es decir, hay cosas que son ciertas, cosas que no son ciertas. Que hubo un enorme negocio atrás, no hay ninguna duda. Que es muy posible que este haya sido incluso un virus pensado, planeado, desparramado para provocar cambios económicos o de poder en el mundo, también es probable. Pero el tema es, y quiero que me entiendan bien, esto fue un ejemplo de toda una moda que se va poniendo en el mundo, que es esta actitud. ¿Saben la cantidad de sarampión que está habiendo en Estados Unidos y chiquitos que se mueren? Que se podrían haber salvado con una simple vacuna del sarampión que no trae prácticamente complicaciones. Entonces, lo del COVID es solamente un ejemplo, quizá con algunos elementos que comparto contigo, Sandra, pero el tema es por qué los evangélicos entraron en esa onda espiritualista, a mí no me va a pasar nada. No te digo que sea lo tuyo, ni lo de Marisa. Marisa también tuvo una complicación con esto. Pero sí esa cosa rebelde de decir, Dios me cuida, yo puedo hacer lo que quiero. Coincido totalmente con vos en eso de decir, yo soy hijo de Dios, y como estas chicas que en Corea que fueron a un congreso de este pastor que reunía multitudinariamente y dijeron, llegaban tarde, esto es verídico, chicas de Estados Unidos, y decían, bueno, como Pedro caminó sobre las aguas, nosotros también en el nombre de Jesús vamos a caminar, y terminaron ahogadas, ¿no? Digamos, una inconsciencia tremenda. Yo creo que en base a lo que vos estuviste diciendo, que el Señor nos pide el diezmo del día en cuanto a búsqueda de Él, ¿no? Tendríamos que darle ese tiempo de esperar, de pasar un tiempo, no oro tanto tiempo y bla, 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 presento las peticiones y salgo volando. Y la parte de Señor, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Porque creo que es la única manera de poder vernos, pues necesitamos conocernos nosotros. Vos decís, el Señor ya sabía, pero ¿por qué permitió? Para que
pudiéramos vernos sin tapujos, nuestra realidad. Es Entonces, lo que pasó acá. Es decir, Dios le mostró a David dónde estaba su corazón. Pero ahí no está, porque Dios no lo supiera. ahí está. Es para que David se diera cuenta de dónde estaba parado. Entonces, por eso es que yo tomo todo este cuestionamiento con el ejemplo de las vacunas y digo, apliquémonos para nosotros. No si está bien o está mal darse la vacuna, sino, ¿te das cuenta? ¿Estás seguro que miraste para adentro? ¿Miraste todo para adentro? ¿No será que te estás comiendo algo y no te das cuenta? Porque Dios te lo va a hacer pagar hasta que termine. Entonces, todo estudio bíblico en el fondo es para que nos estemos permanentemente mirando en el espejo. Es decir, ahora estamos haciendo esto mirando la pantalla, ¿no? En lugar de la pantalla tendríamos que tener una pantalla con nosotros mismos con un espejo, diciendo, ¿y vos? Porque esa es la finalidad en todo caso del estudio bíblico, ¿no? Mirar para adentro y decir, bueno, ¿cómo estás utilizando? Acuérdense, toda esta serie se llamó El liderazgo que perdura. ¿Por qué perduró el liderazgo de David? Porque a pesar de sus muchos errores, cuando Dios le decía, mirá para adentro, David miraba para adentro y decía, tenés razón, Dios, yo tengo que pagar. ¿Qué tengo que hacer? Y tenía el corazón débil, el corazón no débil, blando. Esto lo tengo que pagar yo. No, a mí no me regalen nada, esto me corresponde pagarlo a mí. Y lo pagó. Y fíjate que lo pagó, ¿dónde lo pagó? Es decir, ¿cuánta gente en las iglesias sabe que David compró este monte, donde después se levantó el templo, donde muere Jesús, donde Abraham casi sacrifica a su hijo, el monte Moriah? Es un hecho casi que pasa desapercibido, pero que muestra hasta qué punto David, pese a sus muchísimos errores y pecados, tenía un corazón blando y cuando Dios lo reprendía respondía inmediatamente. Por eso Jesús decía que era el hijo de David. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de David?, le decían los demonios. 1000 años después los demonios sabían que Jesús era un hijo de David. Ese mirar para adentro a mí me parece que nos está faltando. Es decir, es muy fácil en el evangélico mirar al que está al lado y señalarlo. Ver ¿Y la vos estás señalando paja en una el ojo. disciplina espiritual? ¿Vos ¿Cómo? estás señalando una disciplina espiritual? Claro, claro. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, decía Jesús. Y le decía hipócritas a los fariseos porque hacían eso. Pero esto es lo que nos pasa. Entonces, el crecimiento en Cristo, yo creo que consiste básicamente en permanentemente mirarnos para adentro y tratar de ir corrigiendo los muchos defectos que tenemos, sabiendo que nunca los vamos a corregir todos. Y siendo benignos con nosotros mismos también. Porque hay veces que Dios nos perdonó pecados y nosotros todavía no. No nos perdonamos esos mismos pecados, ¿no? Cuando Dios dice que los pecados los tira en el fondo del mar y nosotros sigue dando vueltas ahí en la cabeza, atándonos. Bien satánico, bien satánico. Pero bueno, este último capítulo para mí lo grande que tiene es David no terminó su vida siendo humilde, sino terminó su vida siendo muy orgulloso y el Señor siguió metiéndole cachetazos hasta el final de la vida para que se diera cuenta que tenía que ser diferente. Pero esa sensibilidad del corazón es lo que le permitió generar un liderazgo que perduró hasta el final.
A mí me está fallando un poco el internet, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Ah, bueno, por eso no conecto la imagen. Me llama la atención de que casi por casualidad, entre comillas, termina descubriendo este lugar donde hace el holocausto. Y digo, ¿cuántas veces se nos pasan desapercibidos los detalles? Como por ejemplo que haya una era en un lugar donde era tan significativo, ya porque ya Abraham había sacrificado. Es como que ese lugar quedó dejado de lado, ¿no? Y terminó siendo el centro. Digamos, al margen de que una era es algo simbólico, parece como, bueno, es un lugar es un depósito, un lugar donde no le presta a la gente atención, y en un momento tan como a las corridas de contrarreloj de esta plaga, se vino a fundar este lugar como lugar de santuario, como futuro templo donde Jesús iba a ser sacrificado, digamos. A veces en momentos de corrida o de que uno está como pasando estrés, pero a su vez buscando mucho de Dios, a veces surgen estas cosas que después nos damos cuenta de decir, wow, qué importancia que tenía esto o que tuvo en el tiempo, ¿no? Ahora, fíjate esto, el lugar donde se separaba la paja del trigo es el lugar donde ocurren dos cosas. Se construye el templo y muere Jesús. Estaban uno frente al otro, ¿no? Separados por un valle. Pero todo era el monte Moriah. La paja era el templo, el trigo es la muerte de Cristo. Es decir, el viento, acuérdense que la palabra viento es espíritu, ¿no? El ruaj. El viento es el que separa lo hecho en el templo de lo hecho en el Calvario. Mucho simbolismo, demasiado. Claro. Incluso, si vos lo querés, el grano de trigo es el hijo de Abraham y la paja sería el carnero que apareció ahí, que fue sacrificado finalmente. Es decir, es lo inútil contra lo útil, lo no importante contra lo importante. El trigo, si no cae a la tierra y muere. Cierto, correcto. No da Escuchando algún fruto. comentario, decían que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, como que Dios iba a proveer con un cordero, y en realidad aparece un carnero. Después, como es, David ofrece buey, vaca, no me acuerdo cómo es, y recién el cordero fue Cristo en la cruz, en ese lugar, ¿no? Que a veces uno va sustituyendo cosas y que ocupan el lugar de Cristo. Es cierto, un carnero, un buey, pero cordero, únicamente fue Cristo, ¿no? Al tiempo que estaban matando corderos en el templo, estaba muriendo el Cordero de Dios en el Gólgota. Es cierto. Es bueno ese dato también, Analía. Como siempre, metés el dedo en la llaga. Bien. Bueno, gente, los dejo una para consulta. reflexionar. Termina digamos, según Samuel, pero David no murió todavía. Y no sé si se puede terminar, ya que quedan unos jueves más, de ver los últimos días, porque digamos, es como que David siempre está como corriendo, huyendo, peleando hasta en el lecho de muerte. Digo,
nunca una fácil. Pero digamos, por ahí de ver el tema de sus últimos días, cómo también quisieron usurpar su trono de nuevo, que lo nombra Salomón, y el tema de la concubina esa que lo calentaba David. Bueno, no era concubina, era como una esclava, no sé. Digamos, si se puede seguir con esos temas de los últimos días de David, creo que estaría bueno. Estaría bueno, yo la verdad que no los leo hace muchísimo tiempo, pero me fijo y cualquier cosa les pongo acá en el chat que tenemos de WhatsApp, a ver si, es decir, lo que no quiero es que lleve demasiado tiempo y nos atrase lo otro, ¿no? Porque les quiero dar la cosmovisión con muchas ganas. Digo, hasta que arranque la cosmovisión podemos terminar Bueno. de David, si te parece. No sé si hablaste algo con José también. No habíamos hablado. Quedamos en que vamos a hablar en la semana un poquito de cuándo. Dale. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Aldo, como siempre. Muchas gracias, Aldo. Como siempre, muy, muy lindo, muy rico. Me alegro. Gracias, Aldo. Javi, Sergio. Chao. Buen viaje, Sandro. Chao.